¿Se acuerdan de la clase pasada hasta dónde habíamos llegado o no? ¿Habíamos visto estudio completo de funciones? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bueno, veamos cómo, cómo analizar la concavidad, puntos de inflexión. Dentro de lo que era estudio de funciones, entonces tenían para determinar extremos relativos y absolutos. El tema de hoy es solamente determinar extremos absolutos. Se conoce como problemas de optimización o problemas de extremos. ¿Y de qué se trata esto? Se trata, dada una función f, encontrar el valor de la variable independiente que optimiza, y nosotros decimos maximiza o minimiza la función. Si digo que maximiza o optimiza, ¿se entiende qué estoy diciendo? Perdón, si maximiza o minimiza, que hace que el valor de la función sea máximo o que sea mínimo. Por ejemplo, ustedes van a trabajar en una empresa, ¿sí? Ingeniero, aprobó análisis matemático, ingeniero o ingeniera, aprobó análisis matemático 1. Entonces le dicen, por favor, decime el valor de X para el cual la ganancia que depende de X es máxima. ¿Qué es lo que harían ustedes? Cursaron análisis matemático 1, 2, 3, 4, todos los análisis que vengan. Bien, sí, tienen un ingreso, tienen un costo, decir la ganancia va a ser la diferencia, me parece bien. Pero eso ya es mucho. Con análisis matemático 1 solamente. Bien, encontrás, si la llamas G, le pregunto al gerente, le digo, bueno, decime cuál es la función G de ganancia. Y el gerente dice, bueno, está bien, es nuevito, le voy a dar la función G. Después, ¿qué haces? ¿Para qué aplicás la derivada? Bien, pero una vez que encontrás la derivada, ¿qué es lo que hace? Le igualan a cero, sí, ¿no? Para sacar los puntos críticos. Y después, perfecto. La clave es, después con ese valor crítico, ver si es máximo o mínimo, porque resulta que con la derivada cero, ustedes dicen la derivada cero, recta, tangente, horizontal, qué sé yo, resulta que la ganancia es mínima. ¿Sí? Calculo que lo despiden ahí nomás, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso? Lo que hicimos la otra vez, agarrar una función, derivarla, encontrar los valores críticos y de ahí, digamos, ver si es máximo o mínimo. Pero no es tan sencillo. El gerente fue piola y les dio la función de ganancia. En general no les van a dar la función que tienen que optimizar y la tienen que obtener ustedes. ¿Se entendió más o menos eso? Bien. Entonces empecemos con algún problema sencillo. Eh, Chicos, los que están en Zoom escuchan y se ve la pantalla, ¿no?
Sí, profe. Bien. Entonces vamos a un ejemplo sencillo. Determine o encuentre dos números tales que su suma sea 200 y su producto sea máximo. X1 y X2. ¿Está bien? Vos le das nombre X1 y X2. Bien. Lo llamamos X1 y X2 entonces. ¿No? Bien. Entonces, los números buscados, esta sería el desarrollo, ¿no? Son X1 y X2. ¿Qué sabemos de eso? Que sumados dan 200, ¿no? Bien. Y lo que yo quiero que sea máximo es el producto, obviamente, entre X1 y X2. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tiene que ser menor o igual que cero? Porque si es negativo, yo diría que no va a ser muy máximo, ¿no? Sí, intuitivamente digo eso, pero en realidad no lo sé. ¿Qué número se les ocurre para X1 y X2? Por ejemplo, ¿podría ser 0 y 200 o no? Sí, ¿no? Pero el producto, ¿cuánto les va a dar? Sí, de ese no me sirve. 1 y 199 podría ser. ¿Cuánto da el producto de 1 por 199? 199. O 2 por 198, podemos estar todo el día. O podría ser inclusive menos 1 por menos 199 o no. Porque la suma, ¿cuánto les va a dar? Si pongo menos 1, tendría que ser 201 el otro. ¿Sí? En vez de estar jugando con los pares de números X1 y X2, me voy a concentrar en directamente trabajar con el producto. Es decir, que si llamo P a esa función, voy a tener esto. Pero tengo un pequeño problema, que es que esa función producto que estoy definiendo así depende de las dos variables X1 y X2. Y ustedes no saben trabajar con dos variables independientes. Si quieren trabajar con dos variables o más, análisis 2. Esa es la idea. Entonces acá lo que dice Rodrigo es que esa función de dos variables que tengo ahora la voy a llevar a función de una sola variable. ¿Y cómo decís, Rodrigo, que se va a hacer eso? Bien, va a quedar como una función de una sola variable que la puedo derivar, porque ya cursé análisis matemático. ¿Y cuál es la ecuación acá que me va a permitir hacer eso? Es lo que nosotros llamamos
relación de vínculo o vínculo entre las variables. Yo de acá puedo despejar y decir que x2 va a ser igual a 200 menos x1. ¿Está bien o no? Entonces, me voy de nuevo a la función p y en vez de escribir x2, voy a escribir 200 menos x. Y esa función p que estoy definiendo ahora va a depender de una sola variable. No me gusta escribirla de esa manera. No sé si se dieron cuenta de qué función se trata, qué tipo de función. Logarítmica, exponencial, ¿qué tipo de función es? Cuadrática. Y tiene los ceros a la vista, es decir, que nosotros podríamos trabajar con esa función cuadrática, sacar cuál es el x del vértice y ahí va a estar el máximo. Pero, como estamos en análisis matemático 1 y no en el curso de ingreso, vamos a aplicar derivada para obtener los puntos críticos y todo lo que estuvimos charlando. Ahora derivamos. Podría haberlo derivado en el renglón anterior, pero era derivada de producto. Entonces, lo escribo de esa manera y lo derivo ahí. Perdón, algo importante. ¿Cuál es el dominio de esta función P? ¿Están seguros, no? Hagamos de cuenta que se entiende que los números son números reales, ¿no? Que no sean complejos, esas cosas raras de álgebra. ¿Están seguros que son todos los reales, no? ¿Seguro? Derivemos entonces. ¿Me dictan cuál es la derivada? Menos 2. Ah, ¿así? Bien, bien. El 200 no se hace cero, profe. Eh, Perdón, ¿cómo es la consulta? 100, 200 se hace cero. Claro, profe. Porque es Tenés que la... igualarlo a cero y vas a ver que en realidad se hace cero en 100. Pero no estábamos derivando, profe. Y la derivada de un escalar k es cero. Es que teníamos 200x1. Esto decís, ahora entendí. 200x1 al derivarlo te queda 200. Ah, listo. Disculpe, profe. Entonces ahí x1 resulta ser 100. Si x1 es 100, ¿cuánto es x2? 100. Pero no tengo la certeza de que eso sea máximo. Recuerden que en el ejemplo de ganancias podían ser máximo o mínimo. Entonces, voy a utilizar el criterio de la derivada segunda porque me resulta muy cómodo en este tipo de ejercicio. Tengo que derivar y me va a quedar menos 2. El criterio de la derivada segunda sí o sí se aplicaba cuando la derivada primera era cero. Y resulta que esta derivada segunda, evaluada en 100, es negativa y es negativa para cualquier x1. Si es negativo, entonces el producto, cuando x1 vale 100, perdón, el producto de 100 tendría que poner acá, es máximo. Si la derivada segunda es negativa siendo cero la primera, tenemos un máximo, ¿no? Entonces los números son 100 y 100. Perfecto.
¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué es lo que hay de nuevo acá? En que ustedes tienen que encontrar la función vínculo. Ustedes tienen que encontrar la función que tienen que maximizar o minimizar. Eh, la grabación de la clase del martes estoy bajando la hora porque hubo problemas, no la podía bajar. Recién la estoy bajando ahora. Así que después se la subo. De todos modos, les mandé un link de una clase que hice, creo que fue en pandemia, donde hay un estudio completo de función, que es más o menos lo que hicimos la clase pasada. Bueno, entonces, cambiemos y ya empecemos a ver algo que le podemos tomar en el parcial. A ver, se dispone de alambre para cercar un terreno rectangular. O la longitud del alambre o de los rollos de alambre, 400 metros. Resulta que viene alguien y le regala 400 metros de alambre, ustedes no gastaron un centavo, y le dicen, fíjense, ahí tienen un terrenito, cerquen el terreno con las dimensiones que ustedes quieran. ¿Qué van a hacer ustedes si le están regalando el terreno? Van a tratar de que el área de la superficie del terreno sea máxima. Ah, me imagino que sí, ¿no? Si ustedes agarran un metro de alambre y 399, no les va a alcanzar, ¿no? Porque uno y 399 le está faltando otro y 399. ¿Se entiende o no? Bien. Entonces podrían hacer, por ejemplo, un metro, y después los otros de cuánto. O sea, si yo hago el dibujo exageradamente, y acá ponen un metro, y acá ponen un metro, y quieren que el terreno esté perfectamente cerrado, ¿cuánto tiene que medir cada uno de los otros? ¿Cuánto? 100. Estaba bien, entonces, lo que yo dije que estaba mal, que no cerraba, ¿está bien? ¿Con un metro les alcanza 199 o no? Sí, un metro más 199, acá tienen 200, más 200, le da 400. Pero también podrían haber hecho algo un poquitito más lógico. Por ejemplo, ponerle 50 metros, 50 metros, ¿y cuánto queda para los otros? 150 metros. ¿Cuál de los dos tiene mayor área? El de abajo, porque el de arriba es 199 metros cuadrados, porque es base por altura, y el de abajo, ¿cuánto les va a dar? A ver, hagan cuenta ustedes, por favor, y voy a escribirlo acá adentro. ¿Cuánto? 7.500. Y es obvio que les conviene el de abajo, ¿no? La pregunta es, ¿hay alguna dimensión que dé mayor área todavía que eso? 100%, ¿cuánto te daría? Es una hectárea, 10.000 metros cuadrados. ¿Y algo más? ¿Más grande todavía que eso? ¿Círculo querés hacer?
No, tenés que cercar un terreno rectangular. Nos saquemos la duda, nos saquemos la duda. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer entonces? Voy a dibujar un terreno o voy a dibujar un rectángulo en lo posible. Este no parece ser rectángulo, pero hagan de cuenta que es un rectángulo. A ver, vamos a hacerlo un poquito mejor. Pongamos base por altura y digo que el área que yo quiero cercar va a ser base por altura. Y eso es lo que yo quiero que sea máximo. Es decir, que voy a maximizar la función área. Pero tengo el problema que la función área depende de dos variables. ¿Cómo hago para relacionar B con H? ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo que relaciona B con H? El perímetro, es decir, la cantidad de alambre, ¿no? Perfecto. Eran 400 metros. ¿Y qué serían 400? B más H más B más H. 2B, 2B más H. Más 2H, ¿no? Bien, es decir, que me queda que B es 200 menos H, ¿no? ¿Le ven cara conocida o no? Sí, ¿no? Entonces el área ahora va a ser menos H cuadrado más 200H. Pregunta del millón. ¿Cuál es el dominio? ¿Qué valores posibles tienen para H y para B? Si pregunto el dominio de esta última función sería solo para H, ¿no? Pero de entrada quiero que me digan entre qué valores tienen para H y para B. ¿Cero dijiste? O sea, si H va a ir desde 0 hasta 400, pensando en el caso extremo de que sea solamente el alambre. Pero no se va a formar el rectángulo, entonces digo, no puede ser ni 0 ni 400. Y para B, lo mismo, ¿seguro? Veamos a ver si tiene sentido esto. ¿Cómo? No está bien, uno y va a estar relacionado con el otro. Cuando H tienda a 400, B va a tender a 0. Pero le pregunto si es realmente 400. Fíjense la flechita que hice acá. ¿Puede ser 400H? Si H es 400, 200 menos 400 me da negativo para B. Entonces, en realidad, ¿cuánto va a ser? El 0 estaba bien. Como dicen acá, el problema está en que esto no puede superar 200. Entonces, si bien matemáticamente ustedes tienen la ecuación de una parábola, que saben que el dominio son todos los reales, el problema me impone acá un dominio distinto. El dominio de A, si es que está expresado en función de H, va a ser desde 0 hasta 200. Algo nuevo para nosotros, porque hasta ahora nosotros estábamos trabajando con dominios matemáticos. Muy rara vez vimos dominios de acuerdo a la situación del problema y el contexto del problema. ¿Qué hacemos ahora? Ya tengo la función, fíjense que estuvimos un ratito, encontramos la derivada primera, ¿y cuánto me da?
menos 2h más 200. Entonces el h crítico va a ser de nuevo 100. Me fijo si puedo resolver si eso es máximo mínimo con la derivada segunda. La derivada segunda es menos 2. Evaluada en el punto donde la derivada primera se hace 0, sigue siendo negativa, pues no, para cualquier valor de x es negativa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto vale h? ¿Cuánto? Para que sea máxima el área. 100. ¿Y cuánto vale la base? 100. ¿Para qué hicimos tanto lío si ya me habían dicho que era 100? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos, va acá dijeron 100% y listo? Entonces, la respuesta, el área será máxima si, si h es igual a b y son igual a 100 metros. Es decir, que el terreno terminó siendo un rectángulo, perdón, un rectángulo es, pero es un cuadrado, ¿no? Un caso particular del rectángulo. Entonces, lo que ya sabíamos es que hay que derivar, hay que igualar a cero y hay que, ¿qué otra cosa tienen que hacer? Tienen que verificar si es máximo o mínimo. Todo eso ya lo veníamos haciendo. Lo nuevo para ustedes es fijarse bien el dominio, no solo matemático, sino el dominio en el contexto que estamos trabajando y encontrar la función que tienen que optimizar. Y les puedo asegurar que eso es lo más difícil en los problemas, tratar de encontrar la función. Podemos avanzar, ¿no? Bien. Este problema no representa la realidad de ninguna montaña rusa, ¿sí? Simplemente quiero mostrarles algunas cosas.
Si me esperan un segundito, a ver qué es la distancia horizontal que se recorre. Vamos a considerar que esa distancia va desde 0 hasta 6, una montaña rusa muy cortita. Determine la altura máxima que se alcanza. ¿Se entiende más o menos el problema o no? ¿La dibujaron o no? Ya tienen la solución. Yo hice lo mismo, ¿no? Más o menos para que se entienda la situación, yo voy a alcanzar una altura h y no sé cuál va a ser la forma, pero quizás la forma sea esta. ¿Qué es lo que tienen que encontrar ustedes entonces? O podría ser algo así, la altura máxima que se alcanza con la montaña rusa. Repito, no es un problema sacado de la realidad, no tiene nada que ver con algo real. Entonces, voy a copiar acá la función para poder derivarla bien. Voy a aclarar que el dominio entonces de H es el intervalo cerrado que va de 0 a 6, había dicho, ¿no? Bien. Problema de optimización, lo que tengo que hacer es derivar H y la derivada de H es 3, 16x más 17. Uy, qué lindo que está esto. ¿Cuándo vale H la derivada? Cuando todo esto sea igual a 0. Entonces, voy a sacar dos valores posibles, haciendo 16 más menos raíz cuadrada de 16 cuadrado menos 4 por 3 por 17, y esto dividido 6. Valores de x,
Aproximadamente me dan los valores porque esto seguro que no van a ser números racionales. ¿Cuánto? Y entonces tengo que sumarle 16 y dividirlo por 6. Y el otro sería menos raíz de 52 más 16 dividido 6. ¿Cuánto da aproximadamente eso? 3,86 y la otra, ¿las dos son positivas? Bien, estos son raíces aproximadas, ¿no? Voy a ver la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada segunda de esta función? 6x menos 16. La derivada segunda, evaluada en un x que está cercana a 3,86 y la derivada segunda en un x que es cercano a 1, en realidad tendría que ser exacto, ¿no? ¿Qué signo tiene? En el primer caso, 6 por 3 es 18. 6 por 3 es 86, es más grande que 18. Menos 16, esto es positivo. Y el otro caso, 6 por 1, 46, no llega a 12, no llega a ser 12, entonces esto va a ser negativo. Quiere decir que h en 3,86 es, perdón, esto lo llamemos x1 y al otro x2. Pongamos en x1 para decir que es exacto, ¿no? Acá también le voy a poner x1 y x2. Porque en realidad nosotros teníamos que haber hecho el análisis en los valores exactos. H de x1 es, si es derivada segunda positiva y la primera cero, máximo o mínimo. En X1 sería máximo, profe, y en X2 sería mínimo. No, al revés, porque si la derivada segunda es positiva, significa que tiene concavidad hacia arriba, positiva. Entonces es un mínimo. Relativo, ¿no? Y h en x2, donde la derivada segunda es negativa, entonces es máximo relativo. Por favor, encuentren en forma aproximada, obviamente, cuánto sería la altura para x1 y la altura para x2. X1 era 3, vamos a la página anterior, 3,86, ¿no? Aproximadamente. ¿10,9 más o menos? Esto me dicen que es 3,93. ¿Sí? Entonces hice mal el gráfico. Me da 10,9 en el gráfico más o menos. Ah, perdón, el mínimo están sacando, disculpen. El mínimo, sí puede ser el mínimo.
El otro es el que me da más o menos 10,9. 10,87, mejor todavía, más exacto. Obviamente que si yo estoy buscando la altura máxima, no puede ser h de x1, porque eso era un mínimo relativo. Mejor dicho, porque está por debajo del otro. La pregunta que les hago si x2 es el máximo absoluto, si es la altura máxima a la cual llega la montaña rusa, o es solamente relativo. ¿Qué tienen que hacer? Que aparece nuevo que casi no aparecía hasta el momento. Tengo que ver cuánto vale la altura en los extremos. Además de los puntos críticos para la derivada que se hace cero o que no exista, también tengo que analizar qué pasa en los extremos del intervalo. Entonces tengo que sacar cuánto es la altura en cero, es cero, si es que suponen que sale desde el suelo, podrían tener una plataforma que salga de más arriba. ¿Y cuál es la altura al llegar? 30 les da. Y h de 6 es mayor que el h, el máximo relativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura máxima? Que es absoluta, igual a 30 metros. Pobrecito con esta montaña rusa, en 6 metros lo llevó de 0 a 30 metros y se tienen que bajar a 30 metros del suelo, ¿no? ¿Se entiende, no? Subieron en el piso y se bajan a los 30 metros. ¿Cómo sería el gráfico? Y vamos al GeoGebra, a ver si... Acá vamos a ver si me deja escribir función. No. Entonces era x cubo. A ver. Era x cubo entonces menos 8x cuadrado. ¿El otro era menos o más 17? Más 17x. Bueno, cualquier cosa escribe.
Acá tengo un problemita con las escalas. Ahí estaría. Entonces, a ver, ahí está, chicos, disculpen la demora. Ustedes tienen entonces definido desde 0 hasta 6, hasta ahí, ¿no? Y salieron de acá y se bajaron a los 30 metros de altura. ¿Qué es lo que pasó en este punto? Ustedes venían subiendo, llegaron a un máximo y después la montaña rusa hizo que bajaran. Y después volvieron a subir. Una vez que llegaron al mínimo, volvieron a subir. Quiero que me digan si es que se entiende entonces cuál es el mecanismo que tienen que hacer. Primero tienen que encontrar la función de una variable. Tienen que ver el dominio en el contexto que están trabajando, no solo el matemático, sino el dominio físico. Tienen que derivar derivada primera igual a cero o no existe la derivada primera. Determinan si eso es máximo o mínimo relativo por un criterio que puede ser el criterio de la derivada primera o derivada segunda. Y por último, si es que corresponde, analizan también si esos extremos son absolutos o no, sin olvidarnos qué es lo que pasa en los extremos del intervalo en el caso de que sea cerrado. Estoy hablando del dominio en el que estamos trabajando. Si es que se entendió, entonces vamos a ir al práctico. Vamos a hacer algunos ejercicios del práctico. A ver, chicos, fíjense por favor que acá ustedes ya tienen algún ejercicio hecho en clase recién. Habla de la suma de dos números positivos es 20. Hace los números si su producto es máximo. Eso lo hicimos para dos números cuya suma era 200. Pero acá tienen un detalle extra. Nosotros cuando dijimos dos números sumados daba 200, lo único que consideramos eran números reales, ninguna otra limitación. Acá que les están pidiendo que los números sean positivos. Entonces, ¿cuál sería el dominio para cualquiera de esos dos números? Mayor estricto que cero, está bien, ¿no? A infinito. ¿Puede ser infinito? Porque la suma tiene que ser 20, entonces desde cero hasta 20 podría ser. Abierto en cero y abierto en 20. Claro, sí, sí. La suma de sus cuadrados es mínima. Fíjense que el producto x1 por x2 es máximo, pero ahora la suma de cuadrados va a ser mínimo.
¿Cuál es la suma de los cuadrados? Sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿no? Con la restricción de que x1 más x2 sea 20 también. Nos metamos con el ingeniero Rodríguez. ¿Hay algún ingeniero Rodríguez acá por casualidad o no? ¿Porque no son ingenieros o porque no son Rodríguez? ¿Algún futuro ingeniero? ¿Hay algún Rodríguez acá o no? Bien, entonces podemos hablar del ingeniero Rodríguez sin problema. ¿Qué es lo que quiere hacer Rodríguez? Quiere delimitar un rectángulo, un terreno, un rectángulo para cimientos con 320 metros de cerca. Nosotros hicimos algo parecido, ¿no? Nada más que era con 400, ¿no? Hace las dimensiones que dan el área máxima en la siguiente situación. El ingeniero quiere cercar los 4 lados. Ese lo hicimos. El ingeniero quiere cercar solo 3 porque resulta que ya hay una pared del vecino. ¿Se entiende o no? ¿En qué cambia ahí? Está bien, pero ¿qué es lo que cambia en ese caso? Base por altura del terreno es lo mismo porque quiero área máxima. Lo que me cambia es que los 320 metros ya no es 2 veces un lado más 2 veces el otro. No, 2 veces uno y el otro una sola vez. Y ahí van a tener variación. Seguramente van a tener variación respecto al problema anterior. Se va entendiendo entonces más o menos qué es lo que hicimos y qué es lo que tienen en el práctico, ¿no? Hagamos, les propongo, pues no tenemos creo que mucho tiempo, ¿cómo hago para copiar esto? Bueno, en todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Dícteme cómo sería el enunciado de este problema. Eh, no sé ni el número, me olvidé ya el número. Uno, ejercicio 7 sería, creo que era de hacer una caja rectangular o algo así. ¿Qué dice? A ver, para entonces, veamos, caja cuadrada. Ah, caja de base cuadrada. ¿Así es? ¿Y qué otra cosa tenés? Sin tapa. Uy, acá, paralele. Me voy a perder. ¿Qué es un paralelepípedo recto? Lo que ustedes conocen, una caja de zapatos, eso es un paralelepípedo recto. Entonces, lo que tienen es algo similar a esto, y esto tiene un volumen determinado, eso es lo que dijiste, ¿no? Volumen fijo o determinado. ¿Es el ejercicio 7 ese o no? Ah, 7.1, perfecto. La base, me dijiste que era cuadrada, es decir, que en la base tienen estas dos dimensiones, y la altura la llamemos I. ¿Está bien o no? ¿Y qué te piden? Entonces, exprese la función de una variable
a optimizar. Tal cual está redactado, no entiendo nada que es lo que me están pidiendo. ¿Qué quiero optimizar? Optimizar significa hacer algo máximo o mínimo. El volumen ya lo tienen fijo, es decir, que el volumen va a ser lo que me va a dar la relación entre X e Y. ¿Y qué quiero maximizar o minimizar? El área de la superficie. Perfecto. ¿Y qué querés que sea máxima o mínima? Piénsenlo como que ustedes son los ingenieros que tienen que construir esa caja de zapatos, bueno, una caja muy importante más que de zapatos, y quieren gastar la menor cantidad de plata posible. Y no me vengan con que lo vamos a hacer de papel para que sea más barato. Tienen el material ya definido, el costo del material lo tienen definido, pero quiero que la caja tenga el menor costo posible de construcción. Y no estoy hablando de que sea fácil armarla, soldarla, nada, sino que lleve menos cantidad de material para que lo que va adentro tenga un volumen determinado. ¿Se entiende, no? Más o menos el problema, ¿o no? Bien. Entonces, lo que quiero hacer es minimizar, minimizar costos y eso implica minimizar el área porque el material ya está definido. El material no se puede cambiar o está definido. Supongamos que el material, entonces para minimizar costos yo voy a minimizar áreas o área. Entonces voy a volver a hacer el dibujito o algo parecido al dibujito. ¿Cuál es el volumen? Perfecto. Estamos de acuerdo, chicos, que el volumen es el área de la base por la altura, ¿no? ¿Cuál va a ser el área? Área tengo una cara acá, tengo otra cara acá, tengo otra cara acá y otra al final. Son todas del mismo tamaño las caras, ¿no? Porque como la base es cuadrada, las cuatro caras son iguales o no. ¿No? ¿Cuál sería el área de la cara que está en el frente? X por Y. ¿Cuál es el área de la cara que está atrás? Entonces ya llevo 2X por Y, ¿no? Y esta es igual a esta, igual. Son todas iguales, en definitiva, ¿no? ¿Por qué 6? Después tengo el área de la base. X cuadrado por 2 me dicen. Me dijeron que no tiene tapa. ¿Se entiende, no? Entonces acá voy a poner una porque no tiene tapa. ¿Tiene base o no? Sí, si no se nos va todo para abajo, ¿no? Igual podrían tener algo que contenga justito y no se cae, pero en realidad tiene que tener base. Entonces el área ahora que dependa solo de X, la, la relación entonces, el vínculo que había entre las dos variables es que la altura va a ser el volumen sobre X cuadrado. ¿Sí?
Y entonces en vez de poner 4x por y, perdón, acá me faltó, no me faltó nada, está bien el área que escribimos. 4x por volumen sobre x cuadrado y le tengo que sumar x cuadrado. Entonces área que depende de x va a ser 4 veces el volumen sobre x más x cuadrado. Ya tengo la función que depende de una sola variable. Lo que me está faltando ahora es el dominio de esa función. ¿Cuál es el dominio de esa función? El cero no puede ser, ¿no? Bien. ¿Y todos los reales puede ser? ¿Por qué no puede ser todos los reales? Ah, todos los reales menos el cero, sé que te entendí, mayores que cero. Está bien que sean los reales mayores que cero, ¿no? No puede ser negativo, entonces va desde cero hasta infinito. ¿Hay alguna limitación en el valor de x? Tiene que ser hasta 10, 20, 100. Y alguna limitación en la construcción tienen que tener, no pueden tener material infinito. ¿Sí? Lo dejemos así porque de acá no sale nada que nos pueda decir cuál es el máximo valor que puede tener x. Si x lo hace muy chiquitito, el y va a tener que ser muy grande. O sea, va a depender, digamos, de las limitaciones del material que tenga. Pasemos entonces a analizar la derivada primera. La derivada primera de esa función es, me dicen cuál es la derivada primera, por favor. Estos son numeritos, ¿no? Bien, numeritos, pobrecitos. Menos 4x cuadrado. Ay, me estoy olvidando el volumen, ¿no? Y después 2x. ¿Por qué menos, profe? Disculpe. Porque estamos derivando 4 volumen por menos, perdón, por x a la menos 1. En vez de escribirlo abajo a x, lo escribo como x a la menos 1. Entonces al derivar se baja el exponente y se resta 1. Entonces en definitiva me queda menos 4b y abajo x cuadrado. Gracias, ¿Está bien profe. o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces yo tengo que igualar a 0 esto y al igualar a 0 resulta que me queda menos 4b más 2x cubo igual a 0. ¿Por qué? Porque saqué mínimo común denominador acá y bueno, trabajé. En definitiva, el x crítico va a terminar siendo 2 veces el volumen, perdón, raíz cúbica de 2 veces el volumen, ¿no? Creo que está bien eso. Acuérdense que el trabajo de ustedes en la empresa depende de que esto sea mínimo. Podría ser máximo. Entonces, veamos si eso es mínimo o nada, inclusive. Veamos si eso corresponde o no a un mínimo relativo, mínimo absoluto, lo que sea. Derivada segunda da más 8b sobre x cubo más 2, ¿no? No sé si está bien derivado eso. Estoy derivando esto, ¿no?
Creo que está bien, sí. Quiero saber cuánto vale la derivada segunda, no en cualquier punto, sino en el punto donde la derivada primera se hace cero. Y entonces tendría que reemplazar abajo, donde dice cubo, voy a tener que escribir esto, ¿no? Entonces me queda, no sé qué me queda. Lo que sé es que es positivo, ¿no? 8/2 queda, ¿o no? Sí, ¿no? 4. Esto es mayor que cero, por lo tanto, h evaluado en raíz cúbica de 2 volumen es mínimo. Ahora, ¿será mínimo relativo o mínimo absoluto? ¿Está mal? ¿De dónde salió el 2? Me preguntan. Ah, esto es por despreciar a las constantes. Me da entonces 6. Mayor que cero. No me cambia, digamos, el carácter, lo que estoy haciendo, pues estaba mal. Me olvidé de sumarle el 2. Es mínimo relativo. ¿Será absoluto o no? Un poquito de sentido común. La función es continua. La que estoy analizando es continua. No van a tener saltos en cuanto a la variable que creo que estoy trabajando con X, ¿no? Si hay un solo punto crítico y resulta ser mínimo, no puedo volver a tener otro punto crítico que sea más mínimo que ese. ¿Están de acuerdo o no? Si tengo un solo punto crítico y resulta ser mínimo, tengo que tener algo común. ¿Está? Entonces, ¿este mínimo es absoluto? Sí. El área para raíz cúbica de 2b es mínimo absoluto. Y no nos despidieron. Ahora, X es la medida de la arista de la base. ¿Cuánto vale Y, que sería la altura? La altura era, ¿cuál era la fórmula de altura? Y era B sobre X cuadrado, ¿no? Entonces, el valor de I que estoy buscando, la altura de la caja, va a ser B sobre 2B elevado a la 2/3, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, el problema o no? ¿Sí? Ese ejercicio tenía Disculpe, dos profe, incisos, si no, no me no equivoco, se por le lo que me escuchó el dijeron que este último era el tramo. 1, ¿no? ¿Podría repetirlo? A ver, perdón, no escuché en Zoom qué es lo que me dijeron. Digo que se le cortó 2 segundos, no se le escuchó lo último que dijo, si lo podría repetir. ¿Podés escribirlo, por favor?
A ver, por las dudas, a ver, el 7,2, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el 7,2? ¿Sería algo parecido? A ver, acá me están diciendo algo en el chat. Ah, perfecto. No se escuchó lo último que dije. ¿Cómo? Para- Es que no me acuerdo. Acá lo que estábamos diciendo es que el X de la base arista de la base ya la determinamos, me faltaba encontrar el valor de I, la altura. Con la relación entre base y altura que me tiene que dar el volumen, encuentro la altura. Y después lo que dije es que les pregunté qué problema teníamos también en el ejercicio 7. El inciso 1 era caja de base cuadrada sin tapa y el volumen te lo daban y tenías que hacer algo que no sabíamos qué era y nosotros decidimos que era minimizar el costo, ¿no? ¿Qué sería el ejercicio 2 del 7? O sea, no tiene nada que ver con esto. A ver, ¿qué es lo que dice? Bien, entonces, ¿cómo sería el ejercicio 2? A ver, tenés un cilindro circular recto. Bueno, esto es un cilindro circular recto. Y, sí, pero que dice se puede inscribir en, que puede inscribirse en una esfera del radio dado. Esto se los voy a dejar para ustedes para que lo planteen, porque si no, les puedo asegurar que va a ser un lío terrible si es que lo quiero hacer acá. Les explico más o menos de qué se trata esto. Ustedes van a tener un cilindro, imagínense algo parecido al lápiz, que se va a inscribir dentro de una esfera. No puede salir de afuera de la esfera y en algún punto tiene que estar tocando la esfera. ¿Cómo se imaginan que va a ser el gráfico? Si es que lo quieren hacer bien, obviamente. A ver si. No, hagamos un corte, a ver, hagamos un corte acá, sí. Un plano que está cortando a la mitad del cilindro y de la esfera. Es decir, yo lo voy a ver exactamente. Acá voy a tener un rectángulo y lo otro, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que ser un círculo, va a ser algo parecido a esto. ¿Están de acuerdo que no voy a llegar hasta el extremo de este círculo? No puedo llegar porque tengo que tocar antes acá y acá, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que me dan fijo de esto? ¿La esfera me la dan de radio definido? Bien. Es decir, que desde acá hasta acá yo voy a tener un radio fijo que va a ser el mismo que de acá hasta acá y también va a ser el mismo de acá hasta este punto, ¿no? ¿Están de acuerdo que ahí el radio también va a ser o no?
A ver, déjame ver un segundito de nuevo. Sí, nada más, no tiene ningún otro dato. Es decir, que el tamaño de la esfera ya está definido por el radio. La altura del cilindro va a estar definida entonces por ese radio. No puede ser más grande que el radio. ¿Cómo es? El diámetro del círculo es este pedacito, ¿no? Perdón, sería no, el círculo, el cilindro es así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la diagonal esa que decís no va a ser el diámetro, pero el diámetro del cilindro o el radio del cilindro, yo puedo decir que es este pedacito, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la altura, el radio chico y el radio grande o no? Ahora, podríamos decir que al hacer el corte entre la mitad de la altura del cilindro y el radio de circunferencia, podemos encontrar la relación, no sé, el radio al cuadrado de la esfera puede ser el radio del cilindro al cuadrado más la altura sería 2 al cuadrado. Bien. Vos estás hablando de la altura total, entonces. Bien. Si yo digo que el cilindro tiene una altura h, lo que acabo de marcar ahí es h sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Profe, pero el Entonces, cilindro no es, la altura del cilindro no es exactamente el radio, queda un tramo sin recorrer, ¿que no? claro, sí, 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 la altura del cilindro no es dos veces el radio o directamente el diámetro, para hablarlo. Sí, Profe, la y altura del cilindro es un poco más chica, bueno, no sé si un poco, pero es más chica que el profe, diámetro de la esfera. y si directamente decimos que desde el centro del círculo hasta el vértice que se forma del rectángulo, armamos un triángulo. A ver, La hipotenusa sería dos veces el radio, que sería está desde el bien, lo que me centro están hasta uno del vértice. planteando, lo que me están planteando es que directamente yo trabaje con el diámetro y el cilindro me va a quedar acá, ¿no? Así sería. La diagonal, ahora te entiendo. Sí, la diagonal, voy a dibujar acá la base para que más o menos se entienda. Y ese se va a relacionar el diámetro con la altura directamente y con dos veces el radio del cilindro. Eso es exactamente lo mismo que lo que planteó Nahuel recién. Nada más que Nahuel lo planteó con la mitad, creo, ¿no? En definitiva, ¿se pueden relacionar o no se pueden relacionar? Se pueden relacionar. ¿Cuál sería la relación? Diámetro al cuadrado, es decir, 4 por el radio chico al cuadrado. ¿Está bien? Esto al cuadrado es 2 radio al cuadrado. ¿Sí? Y el diámetro era radio sobre 2. Perdón, 2 veces radio, quise decir. El estar elevado al cuadrado me queda ahí. Ahí yo tengo una relación entre las variables. ¿Qué es lo que conozco? El radio de la esfera. ¿Está bien o no?
¿Y qué es lo que quiero maximizar o minimizar? Optimizar. ¿Qué es lo que quieren optimizar? El área de la superficie lateral. Si es que se les ocurre abrir el cilindro como una lata, tienen la base, la altura del cilindro, perdón, la base y la tapa, y esta es la superficie lateral. ¿Cuál es la superficie lateral? Está relacionada con H y esta longitud. ¿Cuánto es esa longitud? Y eso es 2pi por radio. Entonces, lo que ustedes tienen que maximizar o no, optimizar en realidad, pues no sé todavía, va a ser esto. ¿Y eso cómo lo calculan? 2pi por radio por H. Tengo que llevarlo a una sola variable. ¿Cuál es la relación entre R minúscula y H? La sacamos de acá. Díganme cómo es una relación entre H y R minúscula. Está dada por Pitágoras, ¿no? ¿Cuál es la relación? Perdón, esto es dato. Esto es dato. Entonces, podría despejar H o radio. Despejemos radio chico. Me va a quedar 4 radio grande al cuadrado menos H cuadrado sobre 4. ¿Puede ser o no? Paso esto para acá, dividiendo el 4. Y si bien la raíz podría ser positiva o negativa, no tiene sentido que sea negativa. ¿Está bien? Porque es radio. Entonces ahora el área que va a depender de una sola variable, que va a ser h, va a ser 2pi por la raíz cuadrada, 4r cuadrado menos h cuadrado, sobre 4 por h. Ya la escribo de nuevo un poquito mejor. Bien, lo que dice Nahuel no abandona su idea. Ah, acá que despeje la otra. ¿Por qué no? No están al cuadrado h cuadrado y r cuadrado. Ah, pues te queda. Está bien, porque acá al despejar, a ver si te estoy entendiendo, de acá, esto al despejarlo, te hubiese quedado 4r grande menos r. Así, ¿no? Perdón. O h igual a 2 veces la raíz de esta diferencia. ¿A eso te referías o no? Sí, puede ser que quede mejor. Y ahora les digo que mucho no le va a importar por lo siguiente. ¿Se puede avanzar de página acá o no? Quiero dejar en limpio cuál va a ser la función que quiero optimizar.
pi por 4 temporal. Factor del 4 No, eh, fíjense que lo que hice fue sacar de adentro de la raíz que había un 4, lo saqué como 2 y se simplificó con el 2 que tenía acá adelante. ¿Sí? Bien. Ahora, a todo esto, ¿qué es lo que me pedían en el enunciado? Bueno, no sé por qué no me responde esta. ¿Qué es lo que me pedían en el enunciado, chicos? ¿Cómo? No, área de la superficie lateral. Era esa área, sin considerar las tapas del cilindro, ¿no? Ni la base. Pero me pedían que resuelva el problema o me pedían solamente la función. Ese era lo que me pedían. Y en el problema anterior que hicimos, que estuvimos no sé cuánto tiempo haciendo este de la caja, ¿qué me pedían? No, me pedían resolverlo. Es decir, que ustedes en el ejercicio anterior podrían haber llegado a esto. Y listo. Sí, aclarando en todo caso cuál es el dominio, pero lo que me pedían es la función de una variable. No me pedían que resuelva el problema. Entonces, lo que dice Nahuel, lo que decía recién, que en vez de despejar R en función de H o H en función de R, convenía hacer la otra, es lo mismo porque ustedes dejan la función y listo. Ahora, ¿qué es conveniente para resolverlo si tienen que hacer? Y capaz que Nahuel tenga razón. Capaz que era de la otra manera. ¿Se entiende más o menos qué es lo que tienen que hacer acá o no? Y por eso es que no les pedían si es máximo o mínimo, pero decían, planteé la función y listo. ¿Sí? Y déjenme ver. Bueno, el ejercicio 8 ya se los dejo para que lo hagan ustedes, pero quiero ver si hay algo. El problema del espía, dice. Está bueno el problema del espía. ¿Eh? Uy, a ver si es que, si me deja trabajar. Eh, ¿Se ve, no? ¿Se ve bien, chicos, o no? Sí. Lean el problema del espía a ver si lo pueden resolver o no. ¿Cómo? Se armó una re película de sí. ¿Por qué? Hay una central nuclear en Atacama. Está lleno de agua ahí para la central nuclear. Acá en este problema no les piden la función, sino que les piden el tiempo, ¿no? O sea, acá tienen que hacerlo en el tiempo mínimo. Sí. A ver, tenemos el señor espía que dice que acaba de llegar acá. Acá está el espía. ¿Y qué datos tenemos sobre
a 32 kilómetros del punto más próximo. O sea, no les dice que acá no está la carretera, ¿no? Podría haber caído sobre la carretera también. Y se le ocurrió caer en cualquier lado. O sea, de acá hasta acá hay 32 kilómetros. Chicos, ¿tiene sentido que haya tratado de trazar una recta perpendicular a la carretera para marcar los 32 kilómetros o no? Perfecto. Álgebra, ¿no? Y la central nuclear la hagamos para acá abajo. 16 kilómetros. Perfecto. Y dice que tiene que llegar, bueno, por el tema de la bomba, exacto, y todo eso. Entonces, 50, bien. El tema acá es que ustedes pueden ir a 48 kilómetros por hora en la arena y a cuántos kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora en la carretera, que si no llega a tiempo va a quedar hecha arena, ¿no? Dice, ¿a qué hora llegó? Bien. No importa el horario, que pongamos 12 horas, acá podríamos poner el tiempo igual a 0 horas, ¿está bien? ¿Y a qué hora está programada para estallar? O sea, después de 50 minutos. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función que va a depender de tiempo entre 0 y 50, ¿no? No pueden pasar de 50. ¿A ustedes qué les parece? Que el señor este vaya estos 32 kilómetros por arena y después 16 kilómetros por ruta pavimentada, o que directamente se avive y venga por acá. Todo arena. ¿Le conviene ir todo arena con un camino largo y con menos velocidad? ¿O le conviene quizás venir todo arena hasta acá y después tener un poquito? ¿O les conviene, como creo que todo el mundo está pensando, es venir acá en arena y después, ¿qué les conviene? No, no ir por ese lado. No, pero tiene que ser recto, las distancias tienen que ser rectas. Sí, sí. También me imagino que no le conviene venir por arena para acá y después tomar la ruta, ¿no? Entonces yo digo que el señor este va a tener un tiempo en arena y un tiempo en ruta. ¿Están de acuerdo con eso, no? Bien. Y esto va a ser el tiempo total, que no tiene que llegar a ser 50. ¿Cómo calculan el tiempo en arena? ¿Quién es X? X es la distancia que recorre en arena. No, pues si no ya tenés la solución. Si vos decís que es 32, acordate que estamos planteando que este señor podría venir hasta acá. Quiero hacer con otro color, a ver, disculpe. Podría venir así y venir así, ¿no? Entonces, ¿quién es X? Vamos a tomar como referencia, a ver si que están de acuerdo, que la posición acá va a ser, la voy a empezar a medir para acá y eso va a ser X.
Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida en arena si desde acá hasta acá va a ser X? ¿Se entiende, no, chicos? Que de acá hasta este punto va a ser X, ¿no? Va a ser la hipotenusa de este triángulo. No, no, para. Estoy preguntando ahora cuánto va a ser lo que recorre en arena. Vos decís de acá hasta acá. Está bien, es el máximo. Y el mínimo, si va de acá hasta acá en arena, va a ser 32. Pero con este triángulo rectángulo, ¿cuánto es lo que recorre en arena? Es la hipotenusa. Sería raíz cuadrada de 32 al cuadrado. ¿Vamos bien o no? Más X cuadrado. Entonces, el tiempo en arena, ¿cómo lo calculan? Y en base a la velocidad. Ustedes saben que la velocidad es distancia o posición sobre tiempo. Entonces, el tiempo va a ser la distancia en arena. Ay, para. No podés calcularlo, pues no tenés X. Entonces, 32 al cuadrado más X cuadrado en raíz cuadrada dividida la velocidad en arena, que es 48 kilómetros sobre hora, por hora. Ahora, el tiempo en ruta tiene que ser algo parecido. Tengo distancia dividido la velocidad en ruta. Y la velocidad en ruta, si no me equivoco, es 80 kilómetros por hora, ¿no? ¿Y cuál es la distancia en ruta? No es 16, es 16 menos X. ¿Están de acuerdo o no? Y ahí tienen entonces el tiempo en función de X que tienen que maximizar. No, perdón, si maximizan, ¿qué hacen? Volamos todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Minimizar. Y eso tiene que ser menor que 50. El tiempo tiene que ser menos de 50, porque si salen al mediodía y explota a las 12:50, tiene que ser menos de 50 minutos. No sé. Lo lógico sería que no le convenga venir por acá, ¿no? Lo lógico sería eso. Y ahora, ¿qué pasa si matemáticamente les da que tiene que venir hasta acá y después volver por acá? ¿Tendría sentido eso o no? La distancia no puede ser menor que cero. Si es menor que cero es para el otro lado. Tiene que ser mayor que cero y menor que 16. Menor que 16. Para X, ¿no? Estamos hablando para X. Perdón, acá había alguna consulta. Me preguntan cómo es el tema de la raíz. Ahí, ¿qué dice? Voy a tratar de hacer el gráfico acá al costado de nuevo, un poquito más claro. La situación era que el espía llegaba a este punto y podía hacer la distancia directamente en arena hasta acá y después salir para este lado. Y entonces definimos la variable X positiva hacia el lado donde está la bomba. Entonces, suponiendo que el espía sale de este punto y llega a un punto intermedio, la distancia recorrida en arena es la hipotenusa de ese triángulo.
Es decir, distancia al cuadrado va a ser x cuadrado más esta distancia que era de 16, no, perdón, 32 kilómetros, pero al cuadrado. Entonces la distancia va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más 32 al cuadrado. Y si dividimos eso por la velocidad a la que va en la arena, tendría que tener el tiempo que demora cuando está en el cuatriciclo, lo que sea en la arena. Ah, cambio de vehículo. Está bien. Sigue en el mismo. Bien. Chicos, ¿entra este tema en el parcial o no? Sí, a pesar de que lo vemos acá en la teoría y no en la práctica, es un tema de parcial. Bien, me dicen que no hay nada nuevo y tienen razón, porque ya vieron cómo sacar extremos de la función, ya vieron cómo determinar el dominio, ya vieron cómo verificar si son extremos o no, ya, perdón, si son absolutos, si son extremos primero y si son relativos o absolutos. Eh, lo único, y después evaluar qué pasa en los extremos de un intervalo cerrado. Lo único nuevo acá es que ustedes tienen que armar la función que quieren optimizar. Es lo único nuevo. No pueden usar calculadora en el parcial. Acá ya me están diciendo que tienen que hacerlo con la calculadora. ¿Eso dijiste? ¿No? No hay que usar eso, no es nuevo. Bien. En el parcial puede ser que les pregunten directamente que armen como en este problemita solo la función optimizar o como en el problema en realidad el ejercicio inicial que les piden cuál es el tiempo, ¿no? Si les piden que no explote la bomba, resuélvanlo al problema. Si les piden planteen solamente la ecuación de la función, no hay, lo dejan así. Sí,